Seguimos en 8 Magazine. Ahora sí traemos a la mesa un tema que ha salido en las distintas conversaciones que hemos tenido a lo largo del programa, con Azubierna hace un ratito, por ejemplo. Vamos a hablar de humanidades, de ciencias sociales, hablando con propiedad, pero en realidad vamos a hablar de las carreras de letras, para que ustedes me entiendan, para hablar el lenguaje ya un poco anticuado en realidad, pero bueno, para situarnos bien. Y vamos a hablar de las salidas profesionales de las titulaciones de este área de las ciencias sociales y las humanidades. Y lo vamos a hacer porque acaba de celebrarse, en este caso en Valladolid, aunque ha habido otros ámbitos universitarios que también han acogido este tema, en el Foro Universidad de Empresa se ha celebrado una jornada dedicada a las ciencias sociales, las artes y las humanidades, y el título era exactamente ¿hay salidas? Bueno, pues vamos a intentar poner un poco de luz sobre ese tema, que yo creo que es un tema antiguo, pero que se está transformando, y me lo van a explicar mucho mejor los invitados que me acompañan hoy en 8 Magazine, Juan Bautista Delgado y José Luis González, que son los dos profesores de la Universidad de Burgos. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches, muy bien. Han participado en este foro Universidad y Empresa y además han elaborado, junto con otra profesora de la Universidad de Burgos que no ha podido acompañarnos, pero que apoya el trabajo de estos dos profesores, un estudio sobre este asunto. Vamos a empezar respondiendo así de forma muy genérica, luego vamos perfilando, ¿os parece? En el foro Universidad de Empresa en el que participabais en la jornada de ayer, la pregunta era muy concreta. Yo os la voy a trasladar. Ciencias sociales, artes y humanidades. ¿Hay salidas, Juan Bautista? Así. Bueno, si te voy a dar una respuesta taxativa, pues sería que sí, ¿no? Sí. En realidad, precisamente el objeto del estudio era, más que dar una respuesta afirmativa o negativa, buscar qué salidas damos, qué problemáticas pueden existir y qué salidas o qué soluciones podemos dar a estas titulaciones en aquellos pequeños problemas que podamos detectar, ¿no? Fundamentalmente. Ahora vamos a hablar de ese estudio, pero la siguiente pregunta es si hay salidas. José Luis, hay salidas, yo lo tengo claro, yo también soy de letras, pero este debate, igual en otros términos, pero es bastante antiguo, ¿no? Quiero decir, sobre el futuro de la gente que nos dedicábamos a las artes o Sí. las ciencias sociales, siempre ha existido una voz que decía, te vas a morir de hambre con el arte, Sí. es muy bonito, pero no. Y ese debate continúa. ¿Por qué seguimos con esa pregunta? Igual no hemos encontrado las respuestas adecuadas. No sé, siempre ha habido, es verdad, siempre ha habido un debate y parecía que la ciencia era para la gente que era de una forma determinada, las asignaturas o las carreras de arte y humanidades eran más vocacionales, etcétera, cuando evidentemente puedes tener la vocación y hacer la carrera más de ciencias que se te ocurra y no tener vocación y hacer más la antigua de letras, artes y humanidades. Yo creo que es un debate que tiene que ver un poco con la propia evolución de la sociedad, es decir, históricamente podríamos... Yo creo que necesitamos de todo y en todo momento histórico, pero está claro que en un momento de alta tecnificación, etcétera, quizás se está recalcando mucho la importancia de las carreras más técnicas, más de crear cosas a corto plazo, es decir, más aplicadas, diríamos que más básicas o más de desarrollo a largo plazo. Desde nuestra perspectiva, evidentemente, las carreras de ciencia son muy importantes, las carreras técnicas son muy importantes y, de hecho, habría que fomentarlos y sobre todo, por ejemplo, la incorporación de las mujeres en ese tipo de carreras que por desgracia están infrarrepresentadas en ese tipo de carreras, pero yo creo que el debate hoy en día es otro, no es tanto eso, sino qué tenemos, no qué podemos, sino qué tenemos que incluir de lo que es el estudio humanístico, de las ideas humanísticas, de lo que significa la capacidad de diálogo, la capacidad de tener pensamiento crítico, la capacidad de ser capaz de dirigir equipos de trabajo, etcétera, que es algo que parece más cercano a las carreras de artes y humanidades. ¿Qué podemos incorporar de eso en las carreras más técnicas, más de desarrollo, y cuáles son esas competencias, esas habilidades que son necesarias en el mundo en este momento, en el 2018 y en adelante, que son más técnicas, pero que también son necesarias para las personas que hagan cualquier tipo de carrera, siendo de arte, humanidades, ciencias sociales o los que sean. ¿Te estás refiriendo a que debemos incorporar a la formación, por ejemplo, de estas carreras? No solo la formación, sino a que a la propia sociedad nos demos cuenta de que son importantes.
porque al fin y al cabo, y puede ser un error, nosotros podemos incorporar cosas que pensamos que son importantes a los planes de estudios, pero si no somos capaces de explicarle a una sociedad por qué es importante que evidentemente las personas sigan sabiendo leer perfectamente, sepan saber expresarse, sepan saber trabajar en un equipo, sepan gestionar el conflicto, sepan gestionar el que no todos vamos a estar de acuerdo en un momento determinado. Si no somos capaces de explicar que eso es tan importante como tener conocimientos concretos de hacer una pieza o de hacer cualquier cosa que tengamos que hacer en nuestra profesión, entonces estamos perdiendo el debate. Porque entonces sí que va a ser un momento en el que vamos a enfocarnos hacia la técnica sin más. Ahora vamos a hablar de cómo introducir esas cuestiones en los currículums académicos, pero vamos al mundo de la empresa. Juan Bautista, tú, en la parte del estudio que has elaborado, cada uno habéis trabajado un área más o menos, has hecho un diagnóstico de la situación de este tipo de formación de ciencias sociales y humanidades y artes en la empresa. Y en este momento, luego hablamos del futuro, pero en este momento la representación en el ámbito empresarial es bastante escasa. ¿Cuál es ese mapa? El problema es difícil de aproximar y solo podemos hablar de aproximar, ¿no? Porque datos fiables sobre el nivel de contratación no tenemos. Sí que podemos tener aproximaciones como saber por determinadas actividades económicas qué sectores son más próximos a este tipo de titulaciones y cuál es el mapa de estos sectores de actividad en Castilla y León, ¿no? Y tenemos ahí una realidad, bueno, compleja, ¿no? Porque por una parte es cierto que si comparamos o si analizamos aquellos sectores en los que hay mayor número de empresas en Castilla y León, pues aquellos que identificamos como más próximos a yacimientos de empleo en estas titulaciones, pues son pocos los sectores, quizás el más llamativo es educación seguramente, y en cambio digamos que en aquellos sectores de actividad donde hay menos número de empresas en Castilla y León, muchos de ellos concuerdan, ¿no? con aquellas salidas laborales que serían más próximas a estos titulados. Esto es complicado por un motivo, ¿no? Porque, por ejemplo, si pensamos en una empresa de educación, pues no todo el mundo tiene que ser no va a ser necesariamente titulado en educación, ¿no? Porque quiere decir que dentro de una empresa dedicada a una actividad concreta hay múltiples perfiles, ¿no? Y también es cierto que puede haber trabajadores o empleados que tengan formaciones en artes y humanidades que estén en otros sectores de actividad que no tenemos identificados, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que si hiciéramos esa pequeña aproximación podríamos decir que son empresas de tamaño, o hay menos número de empresas dedicadas a este tipo de sectores de actividad en general. Aunque también es cierto que hemos analizado la evolución en los 4 últimos años, 2012-2016, vamos, los años disponibles, los últimos años disponibles, de acuerdo con las estadísticas oficiales del INE, y son sectores en los que se ha producido un crecimiento, y eso también es cierto. O sea que de aquellos sectores donde más crecimiento porcentual de empresas existe, muchos de ellos corresponden con sectores que podríamos circunscribir o más o menos ascribir a este tipo de titulaciones. Esa es la realidad, el mapa actual en 2018 de este tipo de titulaciones en el actual mercado laboral. Vamos a hablar de futuro. Se trata de, por un lado, como nos decías hace un momento, de implementar en los currículums académicos algunas de las habilidades de las humanidades, pero también de hacer ver al mundo de la empresa lo valiosas que son esas habilidades en su crecimiento y en su viabilidad económica también. ¿Cómo se hace eso? Es uno de los puntos que habéis abordado, ¿no? A ver, cualquier persona que trabaje en una empresa, la pregunta es, ¿piensa que es importante el tener a una persona que además de hacer su trabajo, es decir, que tiene sus conocimientos, sus competencias, sus habilidades técnicas para el trabajo que sea, es capaz de, por ejemplo, pensar de una forma distinta y creativa? ¿Pensamos que es importante que una persona sea capaz de liderar un equipo de trabajo? ¿Pensamos que es importante que una persona sea capaz de, en una sociedad global, que sea capaz de relacionarse con personas de otras culturas, aunque no domine el idioma, pero sí tenga ciertos conocimientos para poder al menos no cortarse cuando tiene que hablar con la persona? ¿Pensamos que es importante gestionar un grupo? Si pensamos que todas esas cuestiones son importantes, evidentemente esto se estudia en muchísimas titulaciones, pero las ramas de arte, humanidades, ciencias sociales y educación en general son las carreras, por decirlo de alguna manera, donde más hincapié se está haciendo eso. Por lo tanto,
como decía Juan, yo puedo tener una empresa que se dedica a hacer una cosa determinada y técnicamente necesitaré mis técnicos, mis ingenieros, etcétera. Pero no solo voy a producir cosas, es decir, voy a interactuar con las personas que trabajan dentro de la empresa, voy a interactuar con unos sectores económicos que están mutando constantemente, voy a necesitar creatividad, voy a necesitar nuevas formas, voy a necesitar liderazgo. Es decir, cómo gestiono las personas que tengo dentro. Y resulta que esas son muchas de las competencias que nosotros estamos enseñando y desarrollando y trabajando en los estudiantes en este momento que están estudiando carreras que son las de artes y humanidades, es decir, lengua española, historia, educación, pedagogía, todo ese tipo de titulaciones. Resulta que estamos enseñando todas esas habilidades y la pregunta es sencilla, ¿pensamos que son importantes? Si pensamos que son importantes, es que entonces hay un nicho de trabajo para estas personas. Y desde el otro lado, desde el de la universidad, ahora añades lo que quieras, pero es que nos queda poco tiempo y quiero abordar un montón de cuestiones, pero ¿cómo deberían variar los planes de estudios para introducir todas esas cuestiones desde los dos lados, desde qué debería asumir de humanidades la parte de ciencias y tecnología y al revés, porque al final estamos hablando de lenguajes muy transversales que deberían estar en los dos lados, ¿no? ¿Es correcto, Juan Bautista? Bueno, complementando un poco lo que comentaba José Luis, hicimos también una encuesta a empresas de Castilla y León y un dato que era curioso, no el dato de empleabilidad en sí, sino les preguntamos por aquellas competencias que demandaban o que consideraban más importantes para sus trabajadores, ¿no? Y viendo las competencias que ellos entienden como más importantes, pues las que comentaba José Luis, competencias que llamamos blandas o transversales, es decir, trabajo en grupo, aprender a aprender, capacidad de liderazgo, emprendimiento, innovación, etcétera, pues son competencias que las empresas consideran que son vitales tanto para acceder a un puesto de trabajo en ellas como para promocionar en el puesto de trabajo, por supuesto también los conocimientos técnicos, pero aparte de los conocimientos técnicos, estas competencias, y son alumnos que analizando sus currículos académicos, los currículos porque en los nuevos grados el mapa de los grados se diseña en términos de competencias y desarrollo de competencias, esas competencias están presentes en estos grados, es decir, diría que hay algunas competencias que están presentes en el 100% de los grados analizados, analizamos unos 100 grados aproximadamente y están en todos. Entonces, lo que decía José Luis, bueno, quizás me estoy repitiendo, pero es cierto, ¿no? La cuestión es cómo transmitir o cómo hacer llegar a las empresas que estos alumnos tienen esas competencias, ¿no? que ellos mismos reconocen que son importantes tanto para contratar como para promocionar dentro de la empresa, ¿no? O sea que, entonces las vías, pues evidentemente son múltiples, ¿no? En términos de qué puede hacer la universidad, y volviendo a la pregunta que me hacías que me has comentado hace un momento, pues quizás es cierto que tenemos que hacer un ajuste, ¿no? En todo título, en todo grado. Siempre en cualquier titulación de la Universidad de Burgos o de las 4 universidades públicas de Castilla y León, pues siempre va a aparecer un descriptor de salidas profesionales, ¿no? Actualizar ese descriptor es una de las propuestas que hacemos, es decir, que tratar de ajustar continuamente ese descriptor de actividades con las salidas. Todos los grados tienen prácticas y para nosotros otra propuesta es precisamente a través de las prácticas introducir esas competencias, como pues quizás en vez de orientar a las empresas a pedirnos prácticas en función de titulados, que nos soliciten prácticas en función de las competencias que esperan de sus titulados, ¿no? Y de esa forma es posible que encontremos encaje de algunos alumnos de titulaciones que esas empresas no esperan o que no han considerado, que han entrado a valorar, ¿no? Porque no han tenido nunca una experiencia previa de tener un empleado de estas titulaciones y que seguramente pues, desempeñará su puesto de trabajo perfectamente. Y quizás para nosotros es una de las vías. Bueno, yo creo que hemos puesto un montón de temas encima de la mesa y espero que nos hayan visto muchos empresarios que valoren este tipo de perfiles. Antes de cerrar la entrevista, quería detenerme también en la cuestión de género que has introducido hace un momento, pero no sé si vamos a tener tiempo. Sí me gustaría plantearos una cuestión a los dos. Estamos hablando, por supuesto, del ámbito universitario, que es el vuestro y en el que se ha desarrollado tanto el estudio como el foro, pero a lo mejor debería empezar antes, igual que se están intentando fomentar habilidades técnicas desde primaria y también en el ámbito desde el punto de vista de género.
No sé si esta cuestión también debería trasladarse a los centros de secundaria, incluso de primaria. ¿Qué opináis? Sí, también es una de las propuestas que hacemos de cara a los orientadores, pero de cara también a los centros de institutos, colegios, etcétera, es que haya más relación entre nosotros, es decir, que realmente seamos capaces de transmitir no solo el plan de estudios, es decir, no solo las asignaturas, sino realmente para qué sirven esas asignaturas, qué es lo que saben hacer, porque un problema que tenemos es que a veces ni nuestros propios alumnos saben exactamente las capacidades tan grandes que tienen, porque te centras mucho a veces en el contenido que tienes, pero además del contenido hay otras muchas vertientes que están aprendiendo y que las saben, y a veces no saben expresarlo, o no les hemos ayudado, los que no sepan, no les hemos ayudado a expresarlo y a que la sociedad conozca que las personas, además de esos conocimientos, saben hacer muchísimas cosas, que a veces no somos ni conscientes de ello. José Luis, Juan, lo tenemos que dejar aquí. Me parece un tema interesantísimo y sobre todo, ¿de qué forma está evolucionando la formación, ¿no? Y la educación? Estamos en un momento apasionante, así que yo creo que muy pronto me gustará volveros a ver por aquí para seguir hablando de este tema, o bueno, en cualquier caso, temas relacionados con la formación y la educación. Muchísimas gracias, a los dos. Seguimos en 8 Magazine. Bueno, en realidad vamos a hacer un alto en el camino, pero tenemos más propuestas a la vuelta.